Cruz Azul es eliminado y por otro equipo mexicano, el cual no es poca cosa, es la sorpresa de este torneo, no solo hablando de la Liga Mexicana, sino de toda la competencia, el Mazatlán, que, Dios mío, qué gran planteamiento de Vucetich, cómo pudo anular a esta maquinaria en ataque. Ojo, maquinaria en ataque de Cruz Azul, que vamos a ser francos, sí, es de un juego vistoso, sí, pero a lo largo de esta competencia, durante los 90 minutos nada más había podido meter un gol y sí se veía dubitativo ya en los últimos metros cuando los delanteros recibían el balón, y hoy se notó bastante. Tanto así que quien anotó el empate fue el extremo Antuna y Dita por parte de la saga defensiva, que ya en los últimos suspiros del partido empataron, pero se notó un Mazatlán dominador, ojo, dominador del planteamiento que ellos mismos tenían, porque claro que Anselmi y los de Cruz Azul tenían iniciativa, tenían el control del balón, tenían posesión, pero Mazatlán supo contrarrestar eso, frenarlos en los momentos oportunos y aprovechar las jugadas que tuvieron. Ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Brian Colula, Joel Bárcenas y Ricardo Gutiérrez, los tres de Mazatlán. En lo peor ponemos a Gonzalo Piovi, Georgios Giakoumakis y Camilo Cándido, los tres de Cruz Azul. Pasamos a lo táctico, te explico. Cruz Azul arrancó con su línea de 5, 3 en medio campo, 2 en ataque, mientras que Mazatlán con el típico 4-2-3-1. Ojo, Mazatlán arrancó así y así disputó los primeros 15 minutos. ¿Por qué razón? Naturalmente Cruz Azul tenía la posesión del balón, la iniciativa en ataque, iba a explotar las bandas tanto con Cándido como con Nacho Rivero, generando mayoría de elementos con Gutiérrez, con Charlie y sobre todo haciendo que Antuna se botara, fuera ese enganche que tuviera libertad, y Georgios Giakoumakis siendo el eje de ataque central. Es decir, ahora Anselmi varió con una línea de 3, pobló mucho el medio campo, un enganche, y aquí en ataque 2 opciones. Ojo, cuando el juego venía por bandas los movimientos eran así. Antuna se distribuía a donde fuera a recibir el balón cierto eje de ataque. Aquí en este sentido Giakoumakis jalaba marca y él se desprendía. Ahora, ojo, ¿qué sucede con esto? Que de inmediato así se empezó a desplegar gran parte del primer tiempo. Pasa que Vucetich se percata de esto de inmediato y de estar con el 4-2-3-1 se notó clarísimo que cambió a esto. Una especie de 4-3-3 en donde el contención, en este caso Jordan Sierra, se metía como tercer central en momentos, o incluso Roberto Meraz, para tratar de generar mayoría y frenar a Giakoumakis, sobre todo por si llegaran a mandar un centro, él tuviera hasta 3 marcas. Si llegaran a mandarle un pase a Uriel Antuna, que era el que tenía la movilidad, él fuera el líbero y siempre hubiera 2 jugadores marcando al centro delantero. ¿Qué sucede con esto? Que naturalmente esta línea defensiva de Mazatlán se iba a convertir claramente en un 5-4-1. Pasa que los bloqueó por completo y así se vio gran parte del juego, incluso les funcionó a la ofensiva. ¿Por qué razón? Porque al hacer esto, Anselmi adelanta líneas, ya que solamente 3 centrales con una referencia de ataque pues no tiene mucho sentido. El error de Anselmi fue subestimar la velocidad de los extremos de Mazatlán. Hablamos tanto de Ramiro Arciga como de Joel Bárcenas, los cuales tienen bastante profundidad, pero ojito con esto, se subían Nacho Rivero, se subía Camilo Cándido, generaban la mayoría de elementos que ya mencionábamos y quedaba un 3 contra 1, se podría decir, porque era un 5-4-1 en defensa. Ojo, en defensa. La transición en ofensiva para Mazatlán, incluso en lapso sí era el 4-3-3. En la gran mayoría del partido se quedaba la línea de 5, 2 en medio campo y de inmediato como una especie de 5-2-1-2 para tratar de generar mayoría de elementos al momento de atacar, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Muy sencillo. Así se defendía. Cruz Azul atacaba y regalaba las bandas porque, entre comillas, estos carrileros iban a tener una marca sencilla con los extremos de Mazatlán. 3 centrales contra un solo delantero, entre comillas suena a desperdicio de jugadores. Así fue. Anselmi adelanta a Eric Lira y ojito con esto. Él, en este caso, Brian Rubio no tuvo gran parte de la función en ataque, digamos, o en progresión de ataques. No. ¿Cuál fue su función?
ser el señuelo, ser ese jugador ancla que amarra aquí a un contención o que amarrara ahí a los centrales. ¿Por qué razón? Porque entonces teníamos a los extremos de Mazatlán. Luego, ojo, la verdad esto sí es de aplaudir de Vucetich y es poco común verlo en equipos de la Liga Mexicana. La recuperan en sector defensivo y ellos ya tenían la instrucción de inmediato, o sea, sin que el balón vaya para ustedes, ustedes pegan carrera. ¿Qué hace con esto? Que naturalmente buscaron muchos trazos largos y si te diste cuenta traían al medio campo de Cruz Azul de un lado para otro, porque aquí corrieron de inmediato Ramiro Arciga y Joel Bárcenas y justo de este tipo de jugadas se desprende el primer gol de Mazatlán, se desprende el segundo gol de Mazatlán porque los agarraron mal parados y así se fue gran parte del partido. Ahora, cuando empata Cruz Azul fue porque Mazatlán, sí, ya tenía el camión aquí, ya de plano estaban línea de 5, pero ojito, aquí sí Anselmi, digamos que jugó un poquito distinto porque ya dejó la línea de 3 centrales fijos, pero ya estaba atacándote también con 3 elementos y 4 en medio campo. Él ya cambió una especie de 3-4-3 o un 5-2-3 cuando se defendía y, ojito, ya entonces mayoría de elementos porque ya eran 6 jugadores contra 5 de Mazatlán, obligando a que necesariamente se montara el camión y entonces Cruz Azul encima. De tanto centro, de tanta jugada, naturalmente iba a llegar un gol. Sí llegó, posteriormente llegó el empate y ahí estuvo. En los penales, lo de Antuna, nada contra él en sus cobros de penales, tanto que le han funcionado, ha metido varios, pero se volvió ya tan predecible que los porteros, y de verdad me quito el sombrero con Ricardo Gutiérrez, que no solo se mandó un buen partido en los 90 minutos, sino en la tanda de penales, tapando ese primer disparo de Antuna, anímicamente levanta al equipo, porque ya es, no sé, muy predecible que Antuna va a hacer una carrera un poquito larga, se va a frenar, pequeños pasitos, va a buscar el movimiento del portero y Ricardo Gutiérrez de verdad chulada de técnica que tiene para ese pequeño sprint, es decir, jaló la marca hacia su perfil, porque él es diestro, se nota mucho los despejes, hacia su perfil contrario. Al hacer eso, Antuna naturalmente intuye que el portero piensa que la va a cruzar. Hace el movimiento y rápidamente, con un simple movimiento de pies sin perder la línea, bloquea ese disparo y fue sensacional. Posteriormente ya sabemos lo que pasó con Giorgio Giakoumakis, que no pudo concretar ese penal que les daba vida, colocándola demasiado, estrellándose en el poste, pero ya anímicamente Mazatlán estaba arriba y yéndose 3-1 en serie de penales y ojito, eliminando a uno de los favoritos que, repito, no venía teniendo el mejor torneo en cuanto a función. ¿Y a qué me refiero? Todos los partidos de Cruz Azul se fueron a tandas de penales. Es decir, sí llegaban, sí tenían posesión, sí tenían iniciativa, pero no tenían contundencia y hoy la terminaron pagando contra un equipo de la Liga Mexicana y el que definitivamente ya es la sorpresa del torneo. Es lo que nosotros notamos en este análisis. Si tú quieres agregar algo más o alguna opinión, comentario, sugerencia, todo lo que quieras, es más, hasta corajes, festejos, burlas, lo que quieras, escríbelo aquí abajo.